Amén, gloria a Dios. En esta oportunidad estamos en la lección 5, soy templo de Dios. Recuerden, hemos hablado acerca de somos herederos de la gloria de Dios. Ahora, como ya sabemos, vamos a hablar de soy templo de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que seguimos con estas lecciones. Da entendimiento y sabiduría para poder seguir escudriñando cada día más las Escrituras y saber qué es lo que somos en ti. Gloria a Dios, soy templo de Dios. La primera vez que Jesús se refirió al cuerpo como un templo se encuentra en Juan. Cuando echó fuera del templo a los que vendían bueyes y palomas y a los cambistas, allí sentado les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, 19 al 21 lo tenemos. Muchas veces estando aquí en la tierra sin conocimiento, nosotros hablamos todo lo que vemos, pero espiritualmente también hay un lenguaje y Jesús hablaba de ese lenguaje espiritual. Tenemos que tener la llenura de la presencia del Señor para poder hablar ese lenguaje que el Señor quiere que tú sepas. Gloria a Dios. Soy templo de Dios. Gloria a Dios. Amada hermana, identidad sobre todo, es lo que tenemos que tener en Cristo Jesús. Saber que somos. No soy yo, Cristo vive en mí. Soy hija de Dios. Soy perdonado. Somos herederos de la gloria de Dios. Ahora, soy templo de Dios. Qué hermoso. Sabiendo todo esto, ¿quién nos va a mover? Ni vengan lluvias ni tempestades. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Hay 2 cosas importantes que debes saber sobre el templo. El templo representaba la presencia de Dios entre el pueblo, desde tiempos antiguos hasta ahora, en la actualidad. Un templo es la presencia de Dios, dicen, ¿no? Pero cuando nos vamos a otros países, China, digamos, siempre adoran al Buda, pero para ellos es su Dios. Y hay mucha gente equivocada, pero el templo representa la presencia de Dios entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo de nosotros. Otra de las cosas importantes a saber sobre el templo es el propósito principal del templo. ¿Cuál era? Era la adoración a Dios, al único, que ese propósito ha sido muy desviado actualmente. Se adora, como les digo, hasta una vaca adoran en la India. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque la gente todavía no está dando la palabra en ese lugar. Pidamos al Señor que vengan más obreros para que puedan dar la palabra y puedan conocer verdaderamente la verdad y la verdad os haga libre. Cuando Jesús purificó el templo, reafirmó su propósito. Mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 13. Las 3 afirmaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto en sus epístolas son como un llamado a la conciencia, a despertar a esta realidad tan importante y a reconocer que la presencia de Dios estaba en ellos. Así que debían apartarte de la inmundicia y el pecado. Recuerda, soy templo de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17. Nos enseña que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros. Por ello,
Nuestro cuerpo es santo y no debemos vivir en pleitos y divisiones, cuyo origen es el pretender ser más sabio que los demás y de esta manera ofender y dañarlo. Si nuestro cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu vive dentro de nosotros, dime tú, ¿cómo tenemos a ese cuerpo? ¿Cómo lo representamos en el mundo? Muchas veces con sensualismo, muchas veces haciendo caer al débil. Por eso es importante también la vestimenta. Como hijas de Dios que estamos aprendiendo, que tenemos identidad, no somos nosotras asesinas. Poder asesinar a aquel personaje o aquel caballero que es débil en la fe. Hay que tener mucho cuidado y que el Señor nos ayude a ser sabias hasta en nuestra forma de vestir. Soy templo del Espíritu Santo. Hemos dicho que soy templo de Dios, ya sabemos. Ahora soy templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 nos enseña que nuestro cuerpo son templo del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, en contraste con lo que pensaban los corintios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 6:13. Somos templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16-17 nos enseña que somos templo del Dios viviente, contrarrestando la idolatría que prevalecía en la iglesia. No hay acuerdos entre el templo de Dios y los ídolos. El mandamiento de Dios para nosotros es salir de en medio de los incrédulos, apartarnos y no tocar lo inmundo. Recuerden, soy templo de Dios, soy templo del Espíritu Santo y somos templo del Dios viviente. Qué tremendo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se nos advierte no destruir el templo de Dios. ¿Qué significa destruirlo? Es permitir que el pecado viva en nosotros. Nosotros damos puertas abiertas si queremos que el pecado entre o no entre, a través de un pensamiento, a través de una palabra, a través de nuestros actos. Entonces, permitir que el pecado no entre en nosotros. ¿Qué significa destruirlo? Que reine en nuestro cuerpo mortal. ¿Reina el pecado en tu cuerpo? ¿Qué significa destruirlo? Obedecer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo al Señor, a sus leyes, a sus mandamientos, a la palabra? ¿O estás obedeciendo a los deseos de tu carne? ¿Qué significa destruir? Presentar nuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Entonces, es una advertencia que el Señor nos da. No destruyas el templo de Dios. Amén. Hermanas queridas, hay que tener bastante cuidado. Se nos manda a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Presentar nuestro cuerpo a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para hacer su voluntad. Presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cómo vas a presentarte? ¿Cómo vas a glorificar a Dios en tu cuerpo? Ya sabemos, como sacrificio vivo. Nuestro cuerpo tiene que ser presentado como sacrificio vivo, santo, agradable. Y nuestros miembros como instrumento de justicia. Nuestra boca, nuestras manos. No estemos peleando, no estemos hablando, no estemos diciendo injurias. O sea, la palabra de Dios es bien específica.
Nosotros tenemos que estar atentos a todas las debilidades de nuestra carne. Aprendamos este consejo de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Recuerda esto: si Dios fue celoso con aquel templo hecho de piedra, ¿cuánto más no lo será con nuestros cuerpos? Amén, gloria a Dios. Soy templo de Dios, recuerda. Y aquí tenemos, gloria a Dios. Vamos a ver. Aquí tenemos este mensaje que dice: en esta parte tendrás que memorizar un versículo que estarás recitando a la secretaria a través de un corto video de WhatsApp, y también estarás entregándolo la tarea a la secretaria. Y vamos a ver el texto que vas a aprender ahora. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.